La trampa de la soberbia cuando el ego silencia la inteligencia. Hoy día vamos a hablar de la soberbia. Tuve una conversación muy filosófica con alguien que quiero mucho y justo quedaron como algunos conceptos medio difusos, así que le dije, excelente, porque me das la oportunidad de elegir un tema que quiero tocar. Aquí vamos, de lleno. Saben que yo uso lo que es la neurociencia, o sea, conceptos de neurociencia y de psicología clínica como base para cuando hablamos de este tipo de cosas. Ahora, sí podemos, digamos, conceptuar a la soberbia como una vocecita interna que nos hace sentir por encima, pero que en el fondo revela miedo y desconexión. ¿Cómo es esto, Luchi? El miedo y la desconexión. Desde la neurociencia y la psicología clínica, la soberbia es más, o sea, no es solo una actitud, es un mecanismo de defensa del ego que lo único que busca es protegernos de sentirnos vulnerables o en desventaja con respecto a alguien o a algo. Entonces, este mecanismo lo que no es, o sea, si no lo hacemos consciente, porque la soberbia la sentimos, puede traernos problemas, sobre todo si la sostenemos en el tiempo, cuando hablamos de relaciones con otras personas, cuando hablamos de pareja, hablamos de gente en el trabajo, si soy profesor, si soy un miembro más del equipo en la oficina. O sea, a todo nivel la soberbia nos va a traer problemas si es que no buscamos una manera de modularla, ¿ok? Ahora, la soberbia, desde la neurociencia, ¿qué es lo que pasa en el cerebro? ¿No? Porque a veces dicen, a mí sí me soberbia. Ya, pero es que hay todo, no estoy justificando, estoy explicando qué es lo que ocurre. El cerebro está diseñado para proteger la identidad y la autoestima, ¿ok? Cuando percibe que hay una amenaza al yo, una crítica, la corrección de algo o algo que le haga sentir inferior, o sea, un comentario que como, que, ¿no? Se activa el sistema límbico y en especial la amígdala cerebral. Entonces, ¿qué hace la amígdala? Genera automáticamente una respuesta de defensa. En ese momento, la soberbia funciona como una reacción neuroemocional automática. Como les digo, la soberbia, ¡pum!, bien. El problema del cerebro es que bloquea la zona de la autocrítica y busca restablecer el control. Entonces busca explicar por qué estás equivocado. En lugar de decir, oh, acá está pasando algo. Entonces, el córtex prefrontal, que hemos hablado hasta el cansancio del pobre, que es el responsable del análisis racional y de la empatía, se desactiva parcialmente. Entonces, no pienso con claridad, yo simplemente me dejo llevar por la rabia y quiero fundamentar por qué te equivocaste. Entonces, no me doy la oportunidad de razonar adecuadamente. El resultado, una persona que pierde la flexibilidad mental y la falta de flexibilidad es lo opuesto al aprendizaje, ¿ok? No quiero decir que todo lo que diga la gente es correcto, es verdad y es absoluto, pero el no dar el beneficio de la duda, el no escuchar con curiosidad, el que no haya esta escucha activa de escucho para comprender y no para responder, nos va a ayudar a poder aprender mucho más del entorno. Entonces, desde la neurociencia, podríamos decir que la soberbia rigidiza las redes neuronales, apagando la plasticidad que necesitamos para crecer. Disculpen la bulla, ha pasado un señor que está vendiendo fruta, mangos. Estoy en provincia. Ahora vamos a hablar sobre la soberbia en la psicología clínica. Desde el punto de vista de la psicología clínica, la soberbia no se considera una fuerza, sino más bien una armadura emocional. Detrás de la arrogancia, del yo lo sé todo, suele haber una autoestima frágil y un miedo a la exposición emocional. Entonces,
La psicología lo ve más bien como un sistema de protección, de autoprotección. El soberbio se protege aparentando superioridad para no sentir su vulnerabilidad. Por dentro, teme no ser suficiente, no ser valorado, no ser visto. Por eso necesita inflarse como el pavo real simbólicamente, ¿no? Es ese niño herido que le decían, tú cállate, tú no sabes, tú sal de acá, los adultos estamos conversando, chao, no, tú no tienes razón. Entonces, esta defensa tiene un costo, que es el aislamiento emocional. Las relaciones se vuelven superficiales, el diálogo se bloquea y el aprendizaje deja de fluir. O sea, a ese punto llega. Por eso es importante que si yo estoy descubriendo que estoy comportándome como alguien soberbio, poder calibrar algunas cositas. Ahora, la soberbia versus la prepotencia, porque estos conceptos también suelen confundirse y no es lo mismo. ¿Qué pasa? La soberbia nace del pensamiento, es una creencia interna de superioridad. La persona soberbia se siente por encima, aunque no lo diga. Opera desde la mente y se sostiene en la comparación constante con los demás. La prepotencia, en cambio, es la expresión externa de esa soberbia. Es la actitud visible, el tono autoritario, el gesto de imposición. El prepotente no solo lo cree, actúa como si realmente los demás no valieran nada, nunca tuvieran razón. Lo que dicen, en verdad, no suma, ¿no? Entonces, si lo decimos de otra manera más fácil, la soberbia es interna y emocional, yo tengo razón, yo soy mejor, y la prepotencia es conductual y social. Te lo demuestro y te lo impongo. Ahora, desde la neurociencia, la diferencia también se nota. En la soberbia se activan circuitos de recompensa ligados al ego y a la autoimagen. La prepotencia involucra además impulsividad y baja regulación emocional, con una menor activación del córtex prefrontal. ¿Por qué es importante comprender esta diferencia? Porque no toda soberbia se manifiesta como agresión. Hay soberbias silenciosas, más intelectuales o más morales, que pueden ser igual dañinas para temas de conexión humana. Ahora, ¿qué pasa con la soberbia y el trabajo en equipo? ¿No? Porque a veces sí, no, pero ¿para qué le vas a decir si nunca te hace caso? Nunca le importa lo que dices. Siempre te está buscando el por qué no, ¿no? O sea, si tú propones A, te dicen no, porque B, C, D no va a pasar. Eso no sirve. En los entornos laborales, la soberbia rompe el flujo del alto rendimiento. El líder soberbio no escucha. Un colaborador soberbio no aprende porque cree que tiene la razón. Y un equipo donde predomina la prepotencia termina fragmentado. O sea, los grupetes que se arman dentro del equipo. Entonces, hay investigaciones en neuroleadership que revelan que los equipos más eficaces son aquellos con seguridad psicológica, donde es posible equivocarse, preguntar y aprender sin miedo al juicio. La soberbia cancela este espacio, inhibe la creatividad, aumenta el estrés y bloquea la empatía colectiva. Entonces, el antídoto, porque existe a esta soberbia, es cultivar la humildad cognitiva, es decir, la capacidad de admitir que podríamos estar equivocados. Esa apertura no debilita al líder, lo vuelve más inteligente emocionalmente. El decir me equivoqué no quiere decir que seas un inútil o no sirves para nada. El error está fuera de ti. Yo tomé una decisión inadecuada. Entonces, yo entendí tal cosa. Yo creí que esta era la única manera de hacerlo. No, hay más. Nos vuelve humanos. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Y lo hemos estado un poco viendo en coaching educativo con la soberbia y los educadores universitarios o de colegio. En ambos casos funciona igual de mal la soberbia, ¿no?
En la docencia universitaria ¿no? Acá vamos a hablar de la docencia universitaria porque ahorita estoy teniendo mucho contacto en la Universidad de Piura, no con profesores soberbios, sino que estamos hablando mucho sobre conocimiento, sobre flexibilidad cognitiva, flexibilidad emocional, cómo poder llegar a todo tipo de alumno, ¿no? La diversidad y todo esto. Entonces, cuando un educador confunde saber con dominar, se rompe el puente emocional del aprendizaje. Desde la neuroeducación sabemos que el cerebro del estudiante aprende mejor cuando se siente emocionalmente seguro y validado y valorado. Porque ahora que los chicos se traen info de ChatGPT, te dicen, mire, pero profe, yo he leído esto, yo tengo la razón, tú cállate. No, o sea, hay maneras. A ver, compártelo. Y a ver, de repente cuestionando a los chicos, uno, quizá esa información no es tan precisa, pero hay muchas maneras de justo aprovechar ese momento para hacer digamos, volverlo un momento de aprendizaje y no de críticas y de, ¿qué te pasa? ¿Cómo me vas a traer esa información? O sea, bloqueamos automáticamente. El docente humilde no renuncia a su conocimiento, lo pone al servicio de la transformación. Es lo que yo le digo a mis maestros cada vez que les hago talleres. Tú no has venido a dictar una clase, tú has venido a que tus chicos aprendan. Esa es tu misión. Dar una clase la puede hacer cualquiera, pero hacer que los chicos entiendan, aprendan, se sientan seguros, motivados, que quieran investigar, que quieran saber, que te pregunten, eso eso es grande. Entonces, enseñar con humildad es decir, sé mucho, pero también sigo aprendiendo contigo. Y si ustedes tienen información valiosa que nos puede sumar a esta clase, tráiganla, compártanla. Y eso estimula que los chicos aprendan. Y ahí es donde detectamos los talentos que ellos a veces tienen guardados, cuando se sienten libres de expresar a su manera los conocimientos. Entonces, para reflexionar y cerrar esto, ¿no? La soberbia no se destruye, se trasciende con autoconciencia, o sea, hay que trabajarlo emocionalmente. No se trata de ser menos, sino de reconocer que todos tenemos algo que aprender. Cuando la soberbia nos susurre, tú ya sabes, respondamos con curiosidad. ¿Y qué más puedo descubrir hoy? Es lo que yo le decía el otro día a unos compañeros coaches, que como un mismo libro que lo leímos hace 15 años, después hace 10 años y lo volvemos a leer ahora, nos resuena tan distinto. Y es porque nuestra evolución, nuestra mentalidad, nuestro entorno ya es otro. Entonces, la información la estamos recibiendo desde otro lado. Por eso no ninguneemos cuando dicen, ay, otra vez con el mismo tema, que si ya lo hemos, sí, pero ahora que sabes más, ahora que estás en otro momento, tu mente ha desarrollado más cosas, probablemente en una frase, en una oración, en una palabra, destapes cosas que están ahí todavía por descubrir. Así que soy Luchi Gersi, espero que este episodio te haya inspirado un poco a mirar tu ego, ¿no? Pero con ternura. Y el aprendizaje con gratitud. Nadie lo sabe todo. Así que nos escuchamos en el próximo episodio. Sígueme, ponme like, compártelo. Y no lo compartas en plan, oye, eres un soberbio, toma este video y míralo, porque no lo van a mirar. Sino, básicamente, es como comprendamos que necesitamos hacer consciente lo inconsciente. Y esta es una manera. Nos vemos pronto. Cuídense mucho.